Institución Universitaria de Envigado, Facultad de Ciencias Sociales, en el programa de Psicología, de la materia Psicología del Arte orientada por el profesor Ricardo Moreno. Los integrantes que son Ana Paulina Quintero Arboleda, Sebastián Cano Gómez, Jorge Andrés Laverde Salas, Melanie Toro Ortiz, Santiago Sáenz Herrera, Alexandra Cortés. Fuimos al Museo de Antioquia con el objetivo de aplicar los temas tratados en clase para comprender los tipos de arte que existen, conocer qué son los artistas y tener así la capacidad de poner contenidos en relación con los aspectos propios de las obras observadas y analizadas en el museo. Como el primer punto lo indica, nos dirigimos a la Sala Colonial y Republicana escogiendo la obra San Francisco Muerto. Actualmente para el museo no hay una claridad total sobre lo que los autores con sus obras quieren representar. Dejan abierta la posibilidad para los espectadores que interpreten desde su subjetividad. En síntesis, muestra un monje con un ramo de flores en una mano y en la otra un crucifijo, ambas manos cruzadas como en señal o simbología de cubrirse de algo o de alguien, con cabeza inclinada, dando a interpretar la sumisión y la censura que pueden dar los grupos religiosos. Al profundizar un poco y ser más sensibles con la obra, estimula en mí la sensación de compasión y de protección ante los sujetos. Hay expuesto algo así como si se graficara por lo que pasan estos al entrar a un grupo religioso. Por ende, me hace remontar a San Agustín de Hipona, conocido también como San Agustín, doctor de la Iglesia Católica, máximo pensador del cristianismo, recordándome por su forma de vestir y contexto en que ambas personas la muestran. Ahora, dirigiéndonos a la Sala Internacional, escogimos la obra de Wilfredo Lan, Liberación, La Boca Roja, 1947, que es representado. Para conocer más a fondo lo que el artista busca representar en la anterior obra, es necesario ubicarnos en un espacio y tiempo. Vemos que el pintor es de procedencia cubana, un contexto que desde su época colonial fue dando cierta significancia a la santería, tratando de sincretizar un poco de la cultura y la religión en una misma proyección. Lo anterior surge como un resultado de la unificación de elementos étnicos y religiosos entre habitantes africanos y españoles, que se esparcieron poco a poco en lugares del archipiélago cubano, dando origen así a elementos culturales y comunidades de santerías conocidas a nivel mundial. Tal es el caso de los orishas, los Obatalá y Changó. Este último aclamado en una canción de la cantante Celia Cruz, procedente del mismo país. A modo de conclusión, vemos que la obra intenta representar una tradición cultural que busca implementar tradiciones católicas con el sistema yoruba. En una primera impresión y observando su fecha de creación 1947, la obra nos daba a pensar que estaba dedicada a los resultados dejados por la Segunda Guerra Mundial, concluida en el año 1945. Pero al conocer la procedencia del autor, es indispensable atarnos a su origen y a la tradición de su país de procedencia, generando un pensamiento basado en la reflexión, debido a las condiciones de dictadura que se vivió en esa época ante el discurso antiimperialista de sus gobernantes, la polémica que pudo representar al momento de exponer ante la sociedad. Es una obra que no tiene censura alguna para enseñar una realidad nacional sustentada en el imperio de la santería. Es inevitable negar que los temas que cuentan con la etiqueta de prohibido despiertan un grado de seducción para la percepción humana. Por lo tanto, la obra estimuló una expresión emocional de interés, al ser una obra con un color místico, misticismo que fue enaltecido por una cultura que se encuentra en el mismo mar Caribe con el que linda nuestro país. Interés que inquieta conocer más sobre características y las vivencias ocurridas en la misma época de la creación de esta obra. La anterior obra le encuentro una estrecha relación con una historia que aparece en la Biblia, más exactamente en el Antiguo Testamento, en el capítulo Primera de Reyes, donde un pueblo comenzó a crear una cultura que alababa a deidades
en especial al dios Baal, generando ante los demás una visión de una cultura mística, que las demás tribus escuchaban historias de cómo se alababan a estos dioses por medio de conductas que iban en contra de la moral humana, algo similar en lo visto en algunos documentales de la santería en Cuba, donde se menciona agresiones propias y posibles sacrificios para adorar dioses de la denominada magia negra. Al dirigirnos a la sala del siglo XX y XXI, se escogió la obra La Consentida es el pueblo y el Guayacán, una de las obras más representativas de la artista Ethel Gilmore. Representa la alegría de la vida y la belleza del pueblo. Esta autora manifiesta la connotación que tiene para los adultos, los cuales se sientan a observar este Guayacán al final del día, durante los tiempos del verano, lo cual significa un gran renacer. La artista pretende dar a conocer que el Guayacán se vea de una forma más grande, para que éste tenga una gran importancia, al igual que los pueblos que están plasmados en sus alrededores, como lo es Jardín y Santa Fe de Antioquia, pueblos que pertenecen al suroeste antioqueño, entre otros más. Esta obra está compuesta por una silla, encima de esta hay un char y debajo están unos zapatos de color amarillo. En este caso, la mujer que está pequeña en el lado derecho es la artista, ya que lo hace con el fin de verse más pequeña y rodeada de la lluvia de hojas que caen de este Guayacán. Es decir, todo va en visualizar detalladamente la obra. Las expresiones emocionales son admiración de ver una obra tan real, la autenticidad al ver los pueblos que están en sus lados, ver cómo es el contexto y la tradición de estos guayacanes, y la felicidad al ver las cosas bonitas que nos regala la naturaleza. La religión del artista con la obra era una especie de panteísmo naturalista. Su manifestación respecto a los árboles era el árbol de la vida, en donde en un momento de su vida explicó con una frase la importancia de su obra. El mar y los árboles son como el alma después de la muerte, que también puede significar paz interior en el sujeto. En la parte cultural se puede interpretar en la tradición que hay en las diferentes partes del mundo respecto al Guayacán y el tiempo prolongado durante el año. En el caso de la fructificación se da entre los meses de mayo a agosto, y para el periodo de las lluvias las semillas deben de estar maduras, y es para ese momento cuando ocurre la germinación. Su crecimiento es lento pero tiene una larga existencia. Y los meses más críticos, es decir, en el que pierde las hojas, es en el mes de julio a diciembre. Su belleza se utiliza como decoración en parques, jardines y plazas. ¿Cuáles son las diferencias más significativas de las tres salas anteriores? Para comenzar con el análisis y mencionar las diferencias más relevantes de cada una de las tres salas del Museo de Antioquia, es importante aclarar que una de las maneras en las que se logró esta reflexión es gracias al tratar de entender cómo el curador del museo nos invitaba a comprender el porqué de la ubicación de cada una de las obras en las tres salas, transportándonos a una reflexión posterior mucho más holística. Sala colonial y republicana. Dentro de la sala colonial y republicana, desde el momento en que se ingresa a la sala, se pueden apreciar diversas obras relacionadas con el momento histórico y varias representaciones de la Iglesia Católica, pero también acompañadas de otras pinturas que representaban a militares y fuerzas armadas de la época colonial y republicana. Sala internacional. La característica principal de esta sala es que gracias a la gestión del maestro Botero, con su intercambio de pinturas con diversos artistas en varios países, posee la sala internacional modelos artísticos como el impresionista, surrealista, abstracto y moderno, lo cual permite obtener al asistente una experiencia de muchos matices y esencias que querían transmitir
estos pintores, permeados por la cultura de su lugar de origen. Sala del siglo XX, siglo XXI. En este espacio del museo se encuentra la representación de una serie de artistas, algunos oriundos de la ciudad de Medellín, que buscaban mostrar lugares como las comunas de la ciudad, entre otros, y situaciones que ocurrían en aquel momento. Además, se representan críticas sobre algunas dependencias en diversas cuestiones del país, aún luego de haber pasado tantos años por un proceso de independencia. Por ejemplo, la manera en que nacionalizamos bebidas como Coca-Cola, la cual es oriunda de Estados Unidos. ¿Qué logran decir las obras de la Sala Fernando Botero acerca de la situación social de nuestro país? Las obras de esa sala dicen mucho acerca de la situación social. Aún en este momento se les puede dar un valor representativo para el contexto social y político que se presenta, ya que el arte es otra forma de mandar un mensaje, ya sea crítico o de apoyo frente a determinado tema o público al que se quiera dirigir el artista. En este caso, viéndolo desde la política, se ven rasgos de jerarquía, un patrón, un jefe de casa o la misma autoridad, con un gran sentido al que nuestra cultura le impone a la cabeza de hogar. El pensamiento de este llega a influir en los demás y así se cree que es mejor un gobierno que otro. También los matrices de la corrupción, compra y venta de servicios ilegales adicional a la representación de las clases sociales. A nivel político, en nuestro contexto social, puede dar una representación de la forma de ganar dinero fácil o muchas de las facetas que presenta la corrupción. Por otro lado, plasma un interés capitalista con su discurso machista en comprar todo, hasta los servicios de alguien para su complacencia. También refleja parte de los intereses del pueblo al ser prostituta, una representación muy importante a nivel social. Muestra desinterés por el dinero que le ofrece, digamos con la politiquería. El papel que ella juega es de ignorar a quien interesa una puta, pero hay quien compre su servicio y ella no parece interesada. El dinero no lo compra la felicidad ni la libertad de un pueblo. Eso es como las votaciones, cuando necesitas de la gente, ahí los buscas, pero cuando adquieren mandato, ¿dónde los encuentras? Estas obras en sí hablan en un contexto social que no se ha cambiado la cultura y que evolucionamos en cosas, pero en otras no. Eso se puede plasmar como la distinción de clases sociales, la política y el Estado promueven todo. Ejemplo, pongo el cuadro de la familia en el cual omiten a la señora del aseo llevando el café, pero ellos quieren plasmar en la foto las manos de ella, quieren plasmar que alguien tiene poder, que alguien le sirve y que ellos son importantes y adinerados. Esto fue lo captado a las afueras del Museo de Antioquia. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, el profesor puede hacerle una pregunta sobre Botero y esta obra. ¿Qué cree que representa Botero con esta obra, precisamente? Bueno, esto es una apreciación estrictamente personal, ¿no? Pero creo que la cabeza... Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, el profesor puede hacerle una pregunta sobre Botero y esta obra. ¿Qué cree que representa Botero con esta obra, precisamente? Bueno, esto es una apreciación estrictamente personal, ¿no? Pero creo que la cabeza quizá representa una de las partes más importantes del cuerpo. Quizá veo que en esta obra él lo hace con los ojos bien abiertos. A veces la cabeza tiene que estar abierta, tiene que estar preparada para poder aprender distintas cosas y para poder, digamos, estar abierto a nuevos conocimientos, a nuevas experiencias. Después lo veo con barba, quizá a veces esa parte de la cabeza media oculta, ¿no? Que a veces uno también con la barba implica también no mostrar todo, ¿no? Uno no puede nunca mostrar todas las cartas que tiene. Creo que a veces la cabeza tiene eso, partes que ni siquiera nosotros conocemos, pero me parece que viene por ese lado, es simplemente algo que... Muchísimas gracias. No, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ustedes qué creen en el momento de observar estas obras de arte? ¿Qué era lo que quería representar Botero? Pues más que nada yo creería que las partes del cuerpo, que es lo esencial en un ámbito más físico y pues digamos esa de la cabeza. Yo puedo interpretar que como un hombre y en la mirada se puede ver como la ilusión de algo, puede ser de la vida o algo así. Muchas gracias, muy amable.
Al observar todas las esculturas, yo puedo pensar que lo que Fernando quería expresar era como una sociedad diferente a lo común o al estereotipo que nos quieren enmarcar de la figura del cuerpo, sino algo como más realista, algo más cercano a la realidad colombiana y a la realidad del mundo. Y ya, gracias. ¿Qué piensan de las obras? ¿Qué le transmiten? ¿Cuál es la obra que más les gusta? Primeramente es la quinta vez que he venido a Colombia, es la primera vez que estoy aquí y siento que estoy en Madrid, no siento que estoy aquí obviamente en Medellín. Está hermoso, los palacios, las esculturas, pero si me van a preguntar eso, siento que estoy en Madrid, España, no como en Colombia, y es un cumplido muy bonito para ustedes. Es su primera vez en Colombia, para mí todo está diferente y bien nuevo, más diferente de lo que ves, como de donde yo vengo de los estados. Hay más historia aquí que en lo que yo pueda ver en mi país. ¿Qué piensan de las obras? De las esculturas. Es diferente, ¿no? Se ven todos, están todos gorditos. Por eso nos escogieron a nosotros. Pero yo les hago una pregunta. ¿Ustedes cuando la ven solamente, o sea, les gusta observar o piensan algo más allá de las obras o se conforma con solo ver? No es una cosa que yo veo en otros lugares, es diferente viendo lo que tienen, está más la forma. Pero me gusta, está bonito. ¿Y cuál es la que más te diferente. gusta? ¿Cuál? ¿El caballo? El caballo. Ay, caballo. Se puede honestamente enseñar que es el mismo artista, que no es diferente, es el mismo. Aunque sean diferentes estructuras, se ve que es el mismo artista. Bueno. Gracias. ¡Viva los paisas! Gracias. Adiós. De acuerdo a las entrevistas realizadas en las afueras del Museo de Antioquia a los turistas propiamente, algunos oriundos de otras partes del territorio colombiano y otros tanto extranjeros de países como México, podemos observar de acuerdo a las manifestaciones espontáneas y las respuestas propiamente a las preguntas realizadas a los entrevistados que, aunque no poseen conocimientos acerca del arte y sus formas de interpretación, es posible reconocer el estilo de un artista en las diferentes obras. Cada obra permite de alguna manera generar una posible interpretación por parte del asistente, pasando a un segundo plano su conocimiento acerca del arte. De acuerdo a cómo están ubicadas las obras y el espacio donde está el museo y demás, genera una sensación especial en cada uno de los asistentes. En la mayoría de los asistentes vemos el desinterés mencionado en lo visto en clase, pero no se notaba que llegaran al punto del efecto paréntesis.